Acá mismo fue. ¿Se acuerdan en la película que están los hobbits acá haciendo algo? Estaban buscando flores, frutas, raíces, no sé. Y desde allá es donde se ve que vienen corriendo los Nazgûl, que se deforma todo el bosque. Hola gente queridaza, ¿cómo andan? Otro videito más desde acá, desde Wellington, en Nueva Zelanda. Esta vez les quiero contar 5 ubicaciones donde filmaron escenas del Señor de los Anillos. Sin tanta presentación, vamos a ver qué onda. Vamos a hablar con la primera, con el escondite de los hobbits, que van caminando por el bosque, no me acuerdo si están buscando algo o qué, pero de repente Frodo pega un grito y dice que se escondan, que venía alguien. Bueno, esa escena, acá mismo estamos. Este es el mapita, Mount Victoria. Yo vivo acá un par de cuadras, este lugar es una cosa de loco. Y esa es la ubicación, el escondite de los hobbits. La verdad que ya el bosquecito ya te tira una onda, miren lo que es esto. ¿No les hace acordar a la peli? Estas arboledas así. Yo cada vez que paso por acá, a veces ando en mountain bike o vengo a una vueltita, ya se te empieza a meter en la cabeza que estás ahí, ¿no? Hay un montón de ubicaciones, como el bosquecito y ahora el lugar donde les voy a mostrar, que es así natural. O sea, Peter Jackson, de hecho sea de paso, vive acá en Wellington, vive acá a un par de cuadras, eligió todas ubicaciones que son naturales de Nueva Zelanda. Eso es para mí algo espectacular. Si ustedes ven la película, hay muchos efectos especiales y mucha maquillaje que le han puesto a las escenas. Pero también hay un montón de partes, escenas de la película que fueron así natural. Esto, por ejemplo, bosque puro. Por lo tanto, creo que se ahorraron una buena moneda en efectos especiales y todo. Una cosa de loco. Bueno, ahí ya hay un cartelito que nos dice que estamos yendo. A ver, vamos a chusmearla. Ya, un cartelito que te avisa. Ok. Algo que dijo Samwise ahí, no sé si se llega a ver. Y acá estamos. Acá mismo fue. ¿Se acuerdan en la película que están los hobbits? No sé qué estaban buscando, flores, frutas, raíces, no sé. Y desde allá es donde se ve que vienen corriendo los Nazgûl, que se deforma todo el bosque. Y agarran y saltan los enanos y se meten acá abajo. I think we should get off the road. Get off the road! Quick! Este es el escondite de los hobbits. La verdad que comparado con la película esto es un poco de desilusión. Ahora voy a hacer una escena, una demostración les voy a dar de lo que fue como se escondieron, como para que ustedes entiendan del otro lado de la pantalla. Todo sea por su felicidad y su entretenimiento. Casi me hago bosta. Bueno, entonces los hobbits estaban acá haciendo una historia, vienen los amigos de allá de negro y los enanos saltan acá. Si llego a saltar me mato. Bueno, lo voy a hacer por ustedes. Y ahí se quedan escondidos. Movie Magic. Claro, lo bueno es que como filmaban estas escenas en lugares donde la gente no iba mucho, era fácil cerrarlo y no levantar el avispero de que estaban haciendo algo, que estaban haciendo una película. Hay muchos lugares así como este, por ejemplo. A Mount Victoria, esta zona, la cercaron, creo que un día antes, trajeron todos los equipos, los actores, lo hicieron saltar los hobbits y chao, acá no pasó nada, diría mi abuela. Y así con varias escenas más que por eso se le hizo fácil. Claro, hacer Nueva Zelanda tan chiquito, con poca población y unos paisajes, una naturaleza así, se te hace re fácil poder filmar sin que te molesten. Entonces, por ese lado, hubo un secretismo impresionante porque no había cámara, no había nada, si no sabían dónde iban a filmar. Complementar un poco lo natural, un poco de efectos especiales y ya está. Eso es todo. Bueno, acá estamos. Rivendell. Bueno, ahí estamos entrando a Rivendell, donde se filmó la escena de Rivendell. Come walk this path to Rivendell. Y dice, ven, camina el camino de Rivendell. Y ahí dice,
El que ríe último, ríe mejor. Bueno, esta es la entradita. Está todo embarrado. Menos mal que me vine con las zapatillas adecuadas. Me estaba por venir. Me caí me hundí. Bueno, acá hay un poquito de info del set de filmación, ¿no? Pero claramente no quedó nada. Esa ha sido la casa, no sé, de... Ah, mira, esa es la habitación de Frodo. De donde se despierta Frodo en la escena esa. Y ahí Peter Jackson, forrado en plata. Y ahí está Rivendell. Vamos a ver si encontramos esa casa. Bueno, vamos a explorar un poquito la ciudad de los elfos. ¡Wow! Y esto con lo primero que nos encontramos. Esta es la puerta de Rivendell, que según escuché por ahí, se construyó hace un par de años. Esto no era parte de la película, no sé si hay alguna escena de eso. Yo estuve viendo la película el otro día, como para ambientarme antes de este video, y no vi esa puerta, pero quedó linda y le da un valor agregado. Acá hay una parte. No, esa no es tampoco la puerta. Pero bueno, ayuda al ambiente. Y a la gente cuando se saca fotitos, qué lindo. Después me voy a sacar una también. Ahí pasa un río por ahí abajo, que está lindo y está fresquita el agua a esta hora. Convengamos que, miren lo que es esto. Esto ya naturalmente, ya que esté acá, ayuda un montón a la escenografía, creo, de la peli, ¿no? ¿Qué les parece? Acá hay un poco de info del film de grabación. Bueno, así fue en la película. Obviamente removieron todo lo que son las estructuras. Y bueno, muchos efectos especiales, ¿no? Esto no existe. Nosotros, esta es la puerta, nosotros entramos por ahí. En realidad nosotros entramos por acá, creo. Hicimos así y ahora estamos acá. Acá dice el podio, este es el podio. Está la casa de Frodo, que debe haber sido por ahí, que es donde se despierta Frodo. El puente del beso, creo que ahí es donde Aragorn y la hija de Steve Taylor se besan. Buena info, vamos a seguir chusmeando. Che, creo que esto no es muy grande, ya dimos la vuelta. Bueno. Y ese tronco, esta parte, esto es esencial. Que en la escena esa que va Frodo corriendo y se abraza con Bilbo Bolsón, es acá. Y Bilbo está sentado donde está ese tronco, supongo, y por acá viene corriendo Frodo y le da un abrazo. Welcome to Rivendell, Frodo Baggins. Bilbo! Hello, Frodo, my lad. Bilbo. ¿Ven? Ahí está lo que se explica. Es la parte donde está leyendo el libro Bilbo y que sería por acá. Y donde va corriendo Frodo a abrazarlo. La reunión también debe ser por ahí. Números de los árboles. Nosotros estamos acá. Ese es el árbol 117, que acá lo explica un poco más. Que sería ese árbol. Y ese es este árbol. Este que ven acá. No sé si eso ayuda, suma o no, pero bueno, es un puntito más. Tenemos entonces el árbol ese que aparece en la escena, lo tenemos en la escena donde Bilbo y Frodo se abrazan y ya está, creo que eso es todo. Esto está buenísimo. La altura, la estatura de los personajes más conocidos. Frodo, 1,7 m, Gimli, 1,4, casi 1,5 m, Gandalf, 1,70 m, Aragorn, 1,95 m, Legolas 2,10 m y Sauron 2,4 metros. A ver, me voy a poner ahí para medir, a ver cuánto mido yo también, en comparación. A ver si soy más alto que Frodo o no. A ver, ¿cuánto hay ahí? Tiki. Y debo estar... Y más de 1,70 tengo. Estoy un poquito más alto que Gandalf. Estoy entre medio de un Gandalf y un Aragorn, más o menos. Ni tan ni muy. Y esto me hace acordar que en el año 2011, cuando vine por primera vez a Nueva Zelanda, estaban reclutando gente, los extras, para hacer el Hobbit. Y la estaban filmando en muchas de estas ubicaciones. Y me acuerdo que a mí me contó y me traté de aplicar. Pero justo en ese momento estaban buscando un determinado tipo de altura, creo que eran, no sé, más de 1,80, 1,90, 2, porque estaban buscando justo extras para hacer de orcos. Así que no quedé. Pero
pero les mandé fotos mías, altura, todo, peso, todo. Y después me enteré, no sé, a los meses, cuando ya me di por vencido, ya tenía un trabajo y todo estable, que estaban buscando gente de cualquier tipo de altura. Claro, yo creo que habrán empezado con estándares muy altos de exigencia y después dijeron, no tenemos a nadie, vamos a meter el que sea, si pasa un orco enano, medio con tonada cordobesa, dale que va. Pero bueno, se me pasó. Pero bueno, esa es una historia copada para contar. Eso fue lo más cerquita que tuve de estar en el Señor de los Anillos. Pero bueno, otra vez será. No, miren lo que acabo de encontrar acá. Esto, gente, es un weta. Es un insecto endémico de acá de Nueva Zelanda. Justamente, estudios donde hicieron el Señor de los Anillos, tiene el nombre de este mismo insecto. Esto es algo impresionante. Tuviera todo hecho a propósito. Encontrarnos con este bichito. Acá en Nueva Zelanda es el único lugar donde se lo pueden encontrar. Como para darnos una idea, a ver si me puedo. Ese es mi dedo y ese cosa. Imagínate si me muerde ahora. Mocas, sería. Qué lindo encuentro natural y salvaje. Tratan de pisarte. Che. Y bueno, esto fue básicamente Rivendell, el hogar de los elfos. Es una vueltita de 3 minutos, menos. Pero bueno, creo que para el que le gusta la película y es fan de todo esto y le rinde culto, creo que está bueno. Vale la pena visitarlo. Los Pinnacles, parte de la escena del Camino de los Muertos del Señor de los Anillos. Increíble. Place. One that is cursed. Long ago, the men of the mountain swore an oath to the last king of Gondor, the darkness of the mountain. And so is it. Bueno, acá estamos. Aventura del Señor de los Anillos. Acá estamos en el Camino de los Muertos. A ver si nos encontramos, chicos. Miren lo que acabo de encontrar acá. Middle Earth Post. Como si fuera el diario de la Tierra Media. Qué loco esto. Diciembre del 2001. Acá te muestran todas las ubicaciones. Esto es Wellington. Esta es la bahía de Wellington. Bueno, ahí dice Hobbiton Woods, como el bosque de los Hobbiton. Qué raro, porque en realidad Hobbiton está mucho más arriba, más cerca de Auckland, pero no sé a qué se referirá eso. Pelennor Field, que eso debe estar a unos 40 kilómetros por ahí, cerca de una zona que se llama Kapiti. Y ahí es donde pelearon los elefantes gigantes, eso, cerca de Minas Tirith, creo que dice. Después está ahí Rohan, que es ya bajando hacia Wellington. Está Rivendell, que lo vimos hace un ratito. Isengard, que es donde estamos ahora mismo, que es la escena de los magos, cuando se encuentra Gandalf y Saruman. Tenés... Bueno, esta parte, no sé cuál es esa, hay una escena donde parece que pelearon los orcos, la verdad no sé cuál es. Y después tenés todo lo que es en Wellington, la comarca de Shire, que es los estudios Weta, que se filmó todo adentro, todo indoor. También tenés el pueblo de Brick, yo no lo conocía en la película, ahí está la fotito, dice, es un pueblo donde los hombres y los hobbits vivían juntos. Pero muy bueno esto, te da una idea de cómo era todo en ese momento, ¿no? Acá estamos, en Isengard. Esta zona se llama Harcourt Park y es cuando Gandalf viene corriendo con el caballo y se encuentra con Saruman y tiene una breve charla por el bosque, una caminata juntos, una caminata de amigos que no duró mucho. You are sure of this? Beyond any doubt. So the Ring of Power has been found. All these long years, it was in the Shire. Under my very nose. And yet you did not have the wit to see it. Your love of the halfling's leaf has clearly...
A ver si pongo... está embarrado acá, che. Vamos a ver, vamos a explorar un poquito porque la verdad no tengo ni idea dónde es exactamente. Sé que es por acá donde camino, ¿no? Pero tiene que haber cambiado. No sé, hay que prestarle atención a los árboles. Esta es otra ubicación que también fue así medio sorpresa y a último momento porque nadie se esperaba que iban a hacer una escena del Señor de los Anillos acá. Igual que en Mount Victoria, ahí en la parte donde se escondieron los hobbits, acá igual. Llegaron con los camiones, se acercaron todos rápido, bajaron los equipos, los bajaron a los dos viejos, los disfrazaron y se pusieron a caminar y ya está, y cortaron. Todo un poquito del parque. Yo creo que por acá da bueno. Vamos a explorar un poco más. Mira, podés venir a visitar el parque para la escena de la película y también te podés hacer un tirito al frisbee golf. No sé si alguna vez lo vieron esto, pero acá es muy popular este juego. Una cadena y vos agarras un frisbee que es un poco más duro que un frisbee común, que si te lo llegan a poner en la cara te desmaya. Yo tenía uno en un momento, viajaba con, no sé por qué viajaba con eso, era pesado y es duro y se te llega a pegar, no es para tirarlo de una persona a otra, o sea, no es para jugar con el perro, lo matás al perro si juega con eso, es para tirarlo en este tipo de cosas. He visto torneos, campeonatos de, no sé, de gente, ponele, que están atrás de ese árbol y lo tira y pega una comba y algunos te hacen hoyo en uno y se quedan enganchados acá. Esto es frisbee golf y este es el punto 2. Y desde acá supongo que tirarás a otro. Nunca jugué, en realidad tendría que haber jugado, ¿de verdad? Pero bueno, volvamos a lo que nos acontece y por qué estamos acá. Vamos a buscar el lugar donde caminaron los dos ancianos. Qué hermoso parque, tranquilísimo, el pasto cortito, re bien mantenido, los árboles, todo muy Nueva Zelanda. Hay un par de jueguitos allá, también puedes hacer un asadito, ahí están las planchas esas que funcionan a gas, que son públicas, que cualquiera puede venir, poner a jugar a los chicos ahí, te tiras una hamburguesita, venís a chusmear donde caminó Gandalf, te vas a tu casa hecho. Y así filmando, boludeando, lo encontré, es ahí. Creo que es esto, ¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que es el lugar. Estaría buenísimo que haya un cartelito que te diga acá caminó. Pero creo que también está bueno que no diga nada y que la gente venga y juegue con su imaginación. Y que cada uno, no sé, cree su propia aventura y diga, por acá, no, por acá. Sí, ¿cuál es? Total, una cuestión de, no sé, de interpretación. A ver, ¿qué dice ahí ese cartelito? Warning, que acá capaz dice algo, ¿eh? Ah, no es nada. Bueno, solo porque soy buenazo les voy a hacer una demostración de esa escena. Porque si les muestro así la arboleda van a decir, no me están mintiendo, Benjamín. No, se las voy a hacer para que vean bien que no le estoy mintiendo, que es el lugar correcto. O que para mí es el lugar correcto. Capaz que le estoy pifiando y estamos en cualquier otro lado y es por allá y me voy a agarrar un cetro y me voy a poner a caminar como los dos magos. Todo sea por ustedes, gente. Y así venían. Y bueno, Gandalf, como te decía, mira, yo creo que se está pudriendo todo con Sauron. Nos vamos a tener que poner las pilas. Y qué embarrado que está esto, che. Qué suerte que justo encontré este tronco. Yo creo que esto lo van a usar varios, ¿eh? Cada uno debe haber. Yo creo que este tronco lo deben dejar acá para que la gente haga esta gilada de andar caminando con el tronco. Imagínense que es una cámara oculta acá, digan, miren el salame este. Pero bueno, ahí está. Ahí lo dejamos para el próximo que quiera hacer una representación como lo estoy haciendo yo, para los amigos. Y este es la parte en la que va Gandalf corriendo con el caballo. Nada, mentira. No sé cuál es. No, yo creo que eso lo hicieron en otra parte, en la isla sur. Pero qué fácil que sería inventar cosas. Igualmente, ojo, puede pasar. Pasa como posible opción. Sin los banquitos y sin la ciclovía esa. Pero, ¿por qué no? Pero miren, igualmente los arbolazos, eso. Está bien, es un parque más, ¿no? Pero como que los árboles le dan un toque distintivo, me parece, ¿no? ¿Qué les parece? Pongan en los comentarios, digan qué les parece. Yo creo que los árboles tienen un poco de actitud en este lugar. Bueno, pero puedo hacer otra queja, creo, ¿no? ¿Puedo quejarme? Hubiera estado bueno que dejen algo. No sé, un pedacito de la torre, ponele. Que es la escena donde baja la cámara
y lo filma caminando por ahí a los dos magos. No sé, déjate no sé, algo, un pedacito que, bueno, igualmente la torre no creo que haya sido de verdad ese monstruo. Qué inocente que soy, Benjamín. Pero no sé, algo que represente eso. Ponele onda. ¿Y esto qué será, che? ¿Qué estoy viendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué, para aprender a andar en bicicleta? Muy kiwi esto, muy Nueva Zelanda. ¿O para qué será? ¿Para aprender a andar en monopatín? ¿Será? ¿Qué haces acá? Bueno, mirá qué lindo circuito. ¿O para andar en karting, será? Y acá estoy, en la última ubicación, en Weta Cave. Son los estudios donde se filman los anillos. Esa parte de afuera. Weta es el bichito ese que les mostré antes, el tipo brillo ese único. De ahí viene el nombre de la cueva. Y acá es donde se filmaron todas las escenas de adentro, todas las indoor, digamos. La parte de las casas de los hobbits y todas las cosas, efectos especiales, todo acá. Tienen los amigos acá, los trolls afuera, que también lo hicieron ellos. Hay varias estatuas y cosas así que esta gente hace. Está muy bueno. Miren lo que es, la definición, todo. Está alucinante. Ropa de cuero, todo esto. Hola, loco. Pedazo de dedito. Qué bichito, ¿no? Por favor, no subís arriba de los trolls. No los trollen a los trolls. Como quien diría. Vamos a ver adentro qué onda. Bueno, acá hay de todo. Está el traje este, que no sé, ¿quién es? Un arquero, supongo. Qué copa. Tienen de todo lo que se les ocurra. Ah, estos son los peluchines del Weta, el bichito. Es más feo. Mira que a mí me gustan los animales, pero miren qué bueno, Y todo esto ultra coleccionable. Hay gente que paga mucho por esto. Miren eso lo que hay. Eso está vendido. ¿Quién es? Ah, el Witch King. Ah, eso es de District 9, de la peli africana. Miren el librito de Dune. Qué buena peli esta, Yo creo que también lo hicieron acá, Ojo. Creo que los efectos especiales también de Dune fue acá. Bueno, acá hicieron El Señor de los Anillos, District 9, Dune, Avatar, King Kong. No, miren lo que dice Nazgûl. Me muero de amor. Y ahí dice que al haber pocas piezas de este tipo, de esa escultura, a medida que va pasando el tiempo, obviamente se va haciendo más, subiendo el precio. Y no me quepa la menor duda. Miren esto. No, qué copa. Dice que no tocar, pero lo voy a tocar. Alto martillo. Miren, qué copa, toda la armadura de los orcos. Qué laburazo. Mira qué es eso. Miren, son los detalles. Miren el casco ahí, tiene todas las escrituras. Bien, ahí hay unos precios. El Aragorn está a $650 neozelandés. El orco es Aladriel ahí. Que si tuviera la plata ni en pedo me compro eso, me compro lo del Nazgûl, que está 1000 veces mejor. Un par de libritos acá de Tolkien. La verdad que es como un templo, una catedral esto, para los que son fanáticos del culto del Señor de los Anillos, una cosa loca. El casco ese del Nazgûl. El Nazgûl ese, ¿no? Sí. Miren el detalle de los pies de uno de los hobbits. Este es el tipo druida que vivía en el bosque. La espada. Pero miren el detalle, no sé si se llega a ver bien ahí. Cada pelito, las venas, todo, la verdad. Espectacular el laburo que hacen acá. En King Kong. Yo creo que le hicieron pelito por pelito, se lo fueron poniendo. Creo que en algún lado leí. La expresión. La verdad que hace que esté este estudio acá en Nueva Zelanda
comparado a la cantidad de, no sé, con Hollywood y todas las empresas que ven allá, que son monstruosas, que hacen efectos especiales, que esto exista acá me parece algo muy copado para Nueva Zelanda, ¿no? Que les ofrezcan los laburos como Avatar, todo eso, todo lo que es el medio ambiente de Avatar, los animales y todo eso que se ven en la 1 principalmente, aunque también hicieron la 2, todo salió de acá, todo. Y eso que les mostré ahí adentro, donde uno puede comprar juguetes y todo tipo de souvenir, es la parte gratuita. Pero si quieren ver un poco más, adentro del estudio Weta hacen tour guiados, cuesta unos $50 neozelandeses más o menos, y ahí te muestran todos los efectos especiales, que le ponían a King Kong, los pelitos, el gorro de Gandalf y toda la magia ahí adentro. Y esta es toda la parte de atrás. Hay gente. Ese humito ahí pues deben estar haciendo algo de magia. Es como, no sé, Willy Wonka y la fábrica de chocolate de este lugar. Para el fanático, ¿no? Gente, imagínense que se vienen de todo el mundo para acá. Hay turismo exclusivo, solamente el Señor de los Anillos. Ahora ya no tanto, pero ya hace varios años que pasó el tema de la película, pero todavía sigue habiendo excursiones de varios días que te llevan a cada uno de los puntos donde se filmaron las escenas de las dos islas, de la isla norte y la isla sur. Y lo más loco de todo esto es que los estudios está en un barrio común de acá en Nueva Zelanda, en el barrio de Miramar. Acá es donde están ubicados toda la gente que labura para Weta. Peter Jackson incluido, vive por acá cerca. Tiene casa por todos lados Peter Jackson, ¿no? Ultra recontra mil millonario, pero tiene una casa por acá cerca que le queda cerca del laburo. Bueno, si les gustó el videito, acuérdense de suscribirse, apretar la campanita, todo eso es lo que ya saben qué hacer. Y de Yapa les dejo unas fotitos de mi visita allá por el 2011 de Hobbiton, que es la comarca que es donde viven los hobbits y todo eso. Está bueno. Además, fui gratis ahí. Pues laburar en un hotel y para poder recomendárselo a los turistas, me dejan pasar gratis. Así que un golazo ir a Hobbiton gratis y tiene un saborcito extra, ¿no? Bueno, gracias por todo, che, y nos vemos en el próximo videito.